Bueno, entonces tenemos, por la gracia de Dios, nuestro servicio de lectura número 101 del miércoles 19 de junio de 2024. Quiero que hagamos algo en esta noche porque es muy trascendental los primeros 11 versículos del capítulo 31 de Éxodo. Vamos entonces en el capítulo 31 de Éxodo. Este es nuestro servicio de lectura en ese capítulo 5. Hoy completamos en este hermoso capítulo 31. Lo hemos desarrollado en los primeros 11 versículos. Entonces, de los versículos 1 al 11, hemos visto que el tabernáculo fue la labor de varias personas. Tengamos en cuenta que el tabernáculo en sí, pues era como tal un modelo. Las palabras de Dios a Moisés fueron muy claras, que hiciera todo conforme al modelo que se le mostró. Se ha entendido, gracias a Dios, yo creo que también cada uno de nosotros lo ha comprendido, que el Señor Jesucristo levantó ciertamente para su Padre una casa, la cual casa somos nosotros, y que Él ciertamente fue quien ministró en ese verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y a pesar de que ese tabernáculo estaba lleno de símbolos que mostraban y señalaban a Cristo, lo que ocurre en esos 11 versículos con Bezaleel, con Aholiab y los artesanos nos ayuda mucho a entender varios aspectos del desarrollo de la obra del ministerio. Y uno de ellos es que la labor no la hace una sola persona, ¿sí? La labor de varias personas. Entonces, eh, leyendo nuevamente esos versículos, ya los hemos explicado. Si usted quiere, puede dirigirse a Facebook y allí encuentra las anteriores explicaciones a cada uno de esos pasajes. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Confío en Dios que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu a través de esta palabra, de estos versículos, que es su sabiduría, que nos ayude para comprender también la trascendencia que esto tiene a la hora de hacer la obra del ministerio. En el nombre del Señor Jesucristo. De manera que Bezaleel fue llamado por Dios para hacer toda la obra del tabernáculo. Y con él estaba Aholiab, y con ellos todo sabio de corazón, que Dios también había designado para tal caso. Ahora, aparte de eso, Dios dice a Moisés, versículo 6 del 31, Éxodo 31, 6, y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab. El énfasis lo vamos a hacer en esta parte, ¿cierto? Hoy vamos a hacer una labor en esta parte. He aquí yo he puesto con él, o sea, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Ahora, la pregunta que vamos a formular para desarrollar la lectura de este servicio es la siguiente. Es ¿con quién nos ha puesto Dios en el desarrollo de la obra? ¿Con quién? Ahora, cuando pensamos en trabajar para la obra del Señor, la obra del Señor Jesucristo, lo primero que hemos de hacer es conformar equipo de trabajo con nuestro cónyuge, amados hermanos. Eso es lo primero. Ahora, se entiende en el contexto espiritual de la iglesia hoy día, son más las mujeres creyentes que sus cónyuges, o sea, los varones. Ahora, si usted lo mira haciendo una estadística, usted, mira, aquí cuántas mujeres hay congregadas en esta noche. Y solo habemos 2 varones, que gracias a Dios somos esposos como tal, ¿sí? Estamos casados legítimamente, ¿sí? Con nuestras cónyuges. Entonces,
A la hora de conformar un equipo de trabajo, ¿con quién lo va a conformar si no es con su cónyuge? Y quiero hablar de el matrimonio como tal y de la vida conyugal, de esa pareja, ¿listo? Sin desmeritar que hay personas que están separadas, que están divorciadas o que son madres solteras, ¿sí? O son viudas, pero sin desmeritar esa situación, que eso se puede abordar en otro momento, ¿cierto? Quiero enfocarme en lo que es la vida conyugal como el principal equipo de trabajo para el desarrollo de la obra del ministerio. Entonces, ¿con quién vamos a conformar equipo? Con nuestro cónyuge. De hecho, si usted mira desde Génesis hasta Apocalipsis, ese es el plan de Dios. O si lo mira desde la eternidad y hasta la eternidad, ese es el plan de Dios. Y lo entenderemos ciertamente a partir de lo siguiente. Ese es el plan entonces de Dios. Desde el principio, cuando creó a Adán y Eva, lamentablemente, Adán y Eva no funcionaron. Una cosa que es lamentable en Adán y Eva, que estaban ciertamente dentro de ese propósito de Dios, de darle a Dios una familia, de constituir un pueblo para Dios. Ellos fracasaron en eso porque pretendieron ser semejantes a Dios, ser ellos mismos quienes se encargasen de determinar qué era lo bueno y qué era lo malo. Si bien fue por astucia que la serpiente o Satanás engañó a Eva, como lo dice el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, por boca del apóstol Pablo, ¿sí? Que hablando a la iglesia, que nuestros sentidos no sean extraviados. El temor que había en el apóstol Pablo, en el sentido del desarrollo de la obra, era que Satanás extraviase los sentidos de los creyentes, como lo hizo con su astucia engañando a Eva. Si bien Satanás fue quien eh, tentó a Eva y la llevó a pecar contra Dios, como lo mismo dice el Espíritu Santo, la mujer siendo engañada incurrió en transgresión y dio a su marido del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y entró el pecado por Adán, ¿sí? El asunto consiste, amados hermanos, en que Adán y Eva determinaron ser Dios. ¿En qué sentido? Sabiendo el bien y el mal. O sea, no confiar en la sabiduría de Dios, sino que ellos determinaron para sí ser quienes juzgasen a qué le iban a llamar bueno y a qué le iban a llamar malo. Y eso es lo que ocurre hasta el día de hoy. Y eso es también lo que el Espíritu Santo dice en la carta a los Romanos, por boca del apóstol Pablo. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Cuando una pareja de cónyuges cambia la verdad de Dios por la mentira, entonces también el Espíritu Santo dice que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, para estar atestados de toda injusticia, toda perversidad y toda maldad contra el evangelio. Toda decisión que una pareja de cónyuges tome para sí misma frente a lo que sea bueno o frente a lo que sea malo, sin contar con la sabiduría de Dios, va en un ataque directo, frontal, contra el evangelio, contra la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Dice Romanos, o más bien el Espíritu Santo en la carta a los Romanos, que Dios los entrega. ¿Qué quiere decir eso, que Dios los entrega? Quiere decir que Dios los deja. Recordemos las palabras de Jesús cuando dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos.
Cuando dice que Dios los entrega, es que Dios los deja. El peligro que corre una pareja de cónyuges cuyo corazón no está centrado en Cristo es que Dios los deja. Y eso es lo peor que puede pasarle a unos esposos, que Dios los deje. Quiere decir que Dios los entregue, que Dios los deje andar, como dice el apóstol Pablo, que Dios dejó en esa predicación en Atenas, Dios dejó que los hombres andaran en sus propios caminos. O sea, los entregó a que anduvieran en la maldad de su propio corazón. Entonces Dios los deja y es bastante peligroso, porque quiere decir que esas personas, como dijo Jesús, un ciego guiando a otro ciego, un esposo ciego guiando a una esposa ciega, ambos caerán en el hoyo. Y si ambos son ciegos, sus hijos y sus hijas que están también en tinieblas, nunca verán la luz de la vida. Esto es bastante serio. Entonces, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que fuesen útiles para su propósito. Los creó con una mente y una inteligencia y una sabiduría para ese propósito. Pero ellos fueron los que determinaron que ellos serían los que juzgasen qué era lo bueno, qué era lo malo, a qué llamarle luz, a qué llamarle tinieblas. Si usted nota, eso es lo que está pasando hoy a nivel global, hablando en ese término que está de moda, lo global. En todas las naciones hay hombres y mujeres cuyo corazón está entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, alejados de la sabiduría de Dios, decidiendo por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Ahora, vemos ejemplos muy claros de esto en las Escrituras. En cuanto al propósito de Dios, y el primero que es el Señor Jesucristo y su desposada, la iglesia. Por eso, amados hermanos, yo sé que hay ministros del Evangelio que tienen y que trabajan para que otros vayan y hagan el trabajo. Pero si tomamos en cuenta el propósito de Dios y el plan de Dios, es que sean los cónyuges los que abanderen esa labor, ya sea que uno de los dos sea llamado a la obra del ministerio y el otro apoye a su cónyuge, o ya sea que los dos cooperen y ayuden con algún ministro del evangelio, pero siempre el ejemplo más grande de ese propósito, más que Adán y más que Eva, es el Señor Jesucristo y su desposada, la iglesia. El Señor Jesucristo trabajando juntamente con su desposada, con la iglesia, hablando con aquellos que verdaderamente han creído al evangelio y al propósito de Dios, están comprometidos e involucrados juntamente con su Señor, con su esposo, el Señor Jesucristo, en trabajar para la obra del ministerio. Esta mañana en el servicio de oración, uno de los aspectos trascendentales de la oración es entender que es la palabra de Dios. Hablando de toda esta lluvia que ha descendido sobre Colombia en estos meses, aquí en esta ciudad de Villavicencio, en la cual llueve 9 meses del año, ¿sí? Hoy acaba de llover hace poco. Entonces esta mañana estaba lloviendo mientras orábamos. Antes de iniciar el servicio, le dije a unas hermanas, ciertamente así como la lluvia y la nieve que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, y así será la palabra de Dios, que no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada, para lo cual la ha enviado. Y nosotros a veces pensamos que lo que hace que un corazón germine y produzca es la oración. No es la oración, es la misma palabra de Dios la que hace que un corazón reciba la palabra y esa palabra cumpla el propósito para el cual Dios la ha enviado.
Dios envía su palabra, dice, y los sanó y los libró de su ruina. Corre velozmente su palabra y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, tenemos una cosa bastante trascendental. Entender que no es la oración la que va a hacer que un corazón germine y produzca. Es la palabra de Dios. Lo que hemos de hacer es hacer oraciones juntamente con el Señor Jesucristo, como Él lo ha hecho, como ejemplo nos ha dado allí en Juan capítulo 17, cuando habla y a su Padre, le dice a su Padre en oración, le pide a su Padre en oración que también está pidiendo por los que han de creer en Él por la palabra de los apóstoles. O sea, la oración lo que debe enfatizar juntamente con el Señor Jesucristo en este trabajo de equipo con el cónyuge es que se ore, se interceda para que se abran los corazones y esos corazones reciban la palabra. O sea, beban la lluvia que desciende sobre ellos. Como está escrito en el Nuevo Testamento, que la tierra sobre la cual desciende la lluvia, esa tierra que bebe la lluvia que cae del cielo y produce, es bendecida por Dios. Y luego dice que la que recibe esa lluvia, pero no produce, es maldecida. Eso es claramente lo que habla Jesús luego cuando dice que se vaya por todo el mundo, que se predique el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la tierra que bebe la lluvia del cielo y germina y da fruto a 100, a 60, a 30 por uno. Lleva fruto para vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos de pedir? Que el corazón beba esa lluvia que cae del cielo, beba esa palabra, crea esa palabra. Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Creer, Jesús enfatizó en que la persona crea en su palabra. Dice, ellos, la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron y han creído verdaderamente que salí de ti. Y ahora no te ruego solo por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nuestra oración entonces iría encaminada hacia que la gente beba la lluvia del cielo, beba la palabra, tome la palabra, la crea el testimonio, porque ciertamente es la palabra de Dios la que hará germinar y producir esa misma palabra en el corazón de las personas. Ese es un trabajo que la iglesia hace con el Señor Jesucristo. Fíjese que es la misma oración que hacía el apóstol Pablo también. Oren por mí para que el Señor me dé palabra, ¿sí? El Señor me dé palabra, para que hable, para que dé testimonio de Él como debo, ¿sí? Y dice que el Espíritu Santo, que Pablo hablaba con denuedo, no diciendo nada fuera de lo que las Escrituras dicen. Por eso es que a veces uno dice, y hay que entenderlo correctamente. ¿Qué hemos de pedir juntamente con el Señor Jesucristo? Ahí está, en Juan capítulo 17. Ese trabajo que hace nuestro esposo, ese trabajo que hace la esposa, el Señor Jesucristo y nosotros. La esposa del Cordero y el Cordero, intercediendo y orando y rogando por los que han de creer en Él, por la palabra de los apóstoles, ahora predicada, testificada y anunciada por los siervos y siervas de Dios. Entonces tenemos, y lo coloqué 2 veces, nuevamente, el Señor Jesucristo y su esposa, la iglesia. Ese es el mayor ejemplo. Luego tenemos Noé y su esposa, aunque de la esposa de Noé ciertamente no se menciona su nombre, pero ciertamente ella cooperó con su esposo. Y creo de todo corazón que esta mujer es de las que menciona el Espíritu Santo, estas santas, piadosas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus esposos. Trabajó juntamente con Noé en preparar el arca.
También tenemos a Abraham y Sara que trabajaron para Dios, para que de ellos viniera la simiente. Ambos creyeron. Abraham entonces se convertiría en el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Pero también esta mujer, Sara, fue ejemplo de esas santas y justas mujeres que esperaban en Dios también, que también fue hecha heredera de la justicia por la fe. Ahora tenemos entonces también a Boaz y Ruth, que habla acerca de la redención. Tenemos a Zacarías y Elizabeth, que llenos del Espíritu Santo se pusieron de acuerdo para que su hijo Juan Bautista trabajase para el Señor, para preparar el camino al Señor Jesucristo y servir a Dios, ambos como sacerdotes de la familia sacerdotal de Aarón. María y José, quienes dispusieron su corazón para educar y criar a quien fuese y a quien es hoy nuestro Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Priscila y Aquila, que son un ejemplo digno de una pareja que ciertamente trabajó para la obra del ministerio, hicieron trabajo de equipo. Pero también Pablo menciona que Pedro, cuando viajaba, llevaba a su esposa. Juan, cuando viajaba, llevaba a su esposa, como él mismo lo dice. Ellos viajaban con sus esposas. Las esposas nunca fueron un impedimento para que Pedro y para que Juan hicieran la obra del apostolado como apóstoles del Cordero. Pero también he colocado aquí tú y tu cónyuge. Dios nos ha dado un cónyuge conforme a su corazón. Recordemos que cuando Dios creó a Eva, lo que hace es, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y no es en el sentido de que el hombre, dicho por Jesús, vean lo que dijo Jesús. Hay tres tipos de personas que pueden quedarse solteras. Uno que nace eunuco, uno que es hecho eunuco por los hombres y uno que se hace eunuco a sí mismo por causa del reino de los cielos, como lo fue el apóstol Pablo. O todos aquellos que deciden quedarse solteros y vivir solteros para servirle al Señor. Hay predicadores contemporáneos que sirvieron a Dios en la obra del ministerio siendo solteros, pero eso les dado por Dios. Pero cuando Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, el énfasis de que no es bueno que esté solo es en función de que necesita aún una ayuda idónea que le ayude en el desarrollo de la obra del ministerio. Porque un hombre puede cocinar, o sea que la ayuda idónea no va a ser para que le cocine. Un hombre puede lavar ropa, o sea que la ayuda idónea no es para que le lave la ropa, porque un hombre puede lavar ropa. Un hombre puede hacer aseo y puede ser organizado con sus cosas. No necesita una ayuda idónea para ser organizado, para lavar ropa. Un hombre puede hacer mercado, puede ir a la plaza, puede hacer las cosas. No necesita una ayuda idónea para hacer mercado. La ayuda idónea, ¿para qué es? La ayuda idónea es para que juntos sirvan a Dios en el desarrollo de la obra del ministerio. Ese es el propósito de la ayuda idónea. No es bueno que estés solo. Por eso es que Dios mismo plantea que es mejor dos que uno. Porque en el desarrollo de la obra del ministerio se presentan muchas situaciones, como dice Pablo a Timoteo, que para ese momento Pablo era soltero y Timoteo no se dice que se hubiera casado para ese momento, pero él le habla acerca de eso y le dice ciertamente también que sufra penalidades. En el desarrollo de la obra del ministerio se sufren muchas aflicciones, muchas penalidades, muchas situaciones, pero la Biblia dice, cuando uno cae, el otro le levanta. Cuando uno está casi que ya para enfriarse, el otro le calienta. Si alguien viene contra uno, dos le resisten. Cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Los tres unidos a Cristo, Cristo la cabeza del esposo, el esposo la cabeza de su mujer, los tres están trabajando para el Padre.
Es para eso la ayuda idónea. Lamentablemente, luego de que Adán y Eva desobedecen, ellos introducen una nueva manera, redefinen lo que es la ayuda idónea. Y es entonces cuando surge ese famoso hombre que tomaba a las mujeres y las esclavizaba y las reducía a servidumbre. Eso lo menciona en el libro de Génesis. Y luego, producto de eso, cuando usted somete a alguien a un duro régimen, ciertamente la gente no aguanta tanto tiempo y termina rebelándose. Por eso es que la mujer hoy día ya no quiere más ser la sirviente de la casa, porque se entendió mal el propósito de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y era para que ambos pudiesen trabajar para Dios, gobernar la tierra y cumplir el propósito, como lo dice Malaquías, que ambos le diesen a Dios hijos e hijas, de una sola sangre hacer todo el linaje de los pueblos y llevar a su descendencia a Cristo. Entonces Dios nos ha dado un cónyuge conforme a su corazón, con el cual compartimos esa misma fe del Evangelio, con lo cual podremos servirle desde el matrimonio y la vida familiar al progreso del Evangelio, ambos llenos del Espíritu Santo, ambos llenos de sabiduría, ambos con ese mismo sentir y ánimo de espíritu, ambos dispuestos para hacer todo lo que Dios nos ha mandado, ambos para ministrar en su presencia mediante el glorioso Evangelio, para el desarrollo de la obra del ministerio. Ahora, en ese caso, hablando hasta ahí, ¿cierto? Necesitamos entonces orar para que los cónyuges que hoy asisten a las iglesias cristianas evangélicas estén comprometidos e involucrados en el desarrollo de la obra del ministerio. Es muy triste que varios hombres que conozco, no voy a dar los nombres, más de 3 hombres que conozco con llamado a la obra del ministerio, no han podido desarrollar la obra del ministerio porque sus esposas les han impedido desarrollar esa obra bajo la premisa de que primero está el matrimonio. Pero ciertamente el matrimonio fue creado para comprometerse e involucrarse en el desarrollo de la obra del ministerio. Hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero como ya habíamos visto, ahí aparecen entonces las Eva. En su mayoría son Evas. Evas que han redefinido el orden y las prioridades en la vida conyugal. Evas que han hecho que sus esposos coman de esa misma sabiduría animal, terrenal y diabólica. Evas que han seguido el camino, Evas que han tenido un corazón entenebrecido y no quieren sujetarse a Cristo, ni sujetarse al Señor Jesucristo, ni sujetarse a sus esposos, y mucho menos se sujetarán a un pastor. Porque si no se sujetan a Dios, ni se sujetan a Cristo, ni se sujetan al Espíritu Santo, ni se sujetan a la palabra, ni se sujetan a los esposos, mucho menos se van a sujetar a un extraño, alguien ajeno a su familia. Ahora, también una mala explicación y un mal entendimiento de lo que es el orden de importancia en cuanto a las cosas que hemos de hacer, también ha afectado a las familias. Ahí he oído a veces desde los púlpitos decir, primero está la familia que la obra de Dios. Lo que desconocen es que ciertamente la familia fue creada para el desarrollo de la obra de Dios, pero todo en su debido y cabal juicio y orden.
Y ejemplos hay, como ya lo hemos visto. Ustedes que están aquí y quienes vayan a oír esto, ciertamente examinen las escrituras, examinemos las escrituras y juzguemos si esto es así. Si es que solamente la vida conyugal y familiar fue hecha para procrear y llenar la tierra, o es que acaso no fue creado el matrimonio y la vida conyugal y familiar para reflejar la labor que Jesucristo y su esposa, la iglesia, están haciendo en favor de salvar al mundo. Ahora, para el desarrollo ya de lo que es la obra del ministerio en cuanto a la predicación del evangelio y a ser discípulos, ¿cierto? Tenemos personas que cooperan con nosotros, con siervos en el Señor Jesucristo que como nosotros buscan la salvación de las personas. Eso es lo ideal, o sea, tiene que haber lo mismo, tiene que haber la misma motivación. No que busquen que la gente tenga celo por ellos. Vea, esto siempre recurro al ejemplo de Juan Bautista. Juan Bautista trabajó para llevar las personas a Cristo. Los apóstoles trabajaron para llevar las personas a Cristo. Hablando de los apóstoles del Cordero, ellos siempre señalaban a Cristo. Y me gusta mucho cómo el apóstol Juan en su evangelio dice y recalca siempre, y al final de su evangelio dice, todo esto, el que da testimonio de estas cosas, todo esto se escribió para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él no trabajó para que la gente lo amara a él, sino que amaran a Cristo. Pero también tenemos al apóstol Pablo trabajando para que la gente sea presentada como una virgen pura a Cristo. Los profetas trabajaron para señalar a Cristo. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Entonces, si tenemos a alguien como compañero de milicia, que se llama así, debes también tener ese mismo sentir. Debe estar buscando es la salvación de las personas. No que las personas tengan celo por ellos. No que nosotros trabajemos, como dice Jesús de los fariseos, que la gente venga a ser patrimonio de los fariseos. Que nosotros reclamemos paternidad y maternidad sobre la gente y que la gente tenga celo por nosotros o tomar la gente como fuente de ganancia. Debe ser la búsqueda de la salvación de las personas lo que nos una, con lo cual podamos nosotros entonces cooperar con otros consiervos en ese mismo propósito. Hechos 15, 36, 41 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar. Aquí entonces va Pablo, el apóstol fundacional, predicador y maestro de los gentiles, y Bernabé, su consiervo en el Señor, hijo de consolación. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado, ellos habían anunciado la palabra del Señor. Los dos se habían ocupado de esa labor. Los dos habían trabajado en ello. Dice, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, dice a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, no es Juan el apóstol, sino Marcos más bien. Dice luego, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y esto lo dejé ahí, amados hermanos, porque a veces, ¿qué se hace en una predicación y una enseñanza? Únicamente se plasma lo que uno quiere que la gente lea, o supuestamente quiere que la gente crea. Pero dejé esto ahí porque el Espíritu Santo lo dejó en pleno desarrollo de la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque ciertamente Pablo decidió. Él fue quien determinó, y no por el Señor, y no por el Espíritu Santo, y no por la sabiduría de Dios, dejar por fuera de la labor
a Marcos. Él juzgó que no debía hacerlo porque él se apartó de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pero eso fue la determinación de Pablo. Pero vemos luego que Pablo mismo, luego de que ya decide que sea el Espíritu Santo quien rija cómo hacer el trabajo, que el Espíritu Santo es quien decida con quién trabaja, él dice, traigan a Juan Marco, porque me es útil. Por eso lo dejé aquí. No voy a ocultar nada absolutamente, ni el Espíritu Santo lo oculta, ni el Señor lo oculta, para que estas cosas no las hagamos. Obviamente si hay que poner orden, si hay que colocar orden en una congregación, en una iglesia, establecer cuáles son los parámetros de sujeción para poder hacer el desarrollo de la obra. Y créanme, amados hermanos, que particularmente hemos sido muy laxos, porque hemos juzgado que es mucho mejor que la obra se realice que imponer algún tipo de sabiduría humana sobre la falta de sujeción a las autoridades. Porque si fuera por eso, gran parte de las congregaciones no podrían ser puestas en la obra debido a la falta de sujeción que tienen para con los pastores y las iglesias y no cumplir muchos de los requisitos. Pero sin embargo, hemos aprendido que quien pone a las personas a trabajar con nosotros es el Señor Jesucristo, y esto por el Espíritu Santo, esto por la palabra de Dios, y esto porque Dios lo manda, y esto porque es su propósito. Particularmente no desecho a nadie, pero también he visto que cuando he querido que las personas se involucren y se comprometan, las personas lamentablemente no determinan para sí mismas delante de Dios en el nombre de Cristo hacer la obra sujetas a la autoridad. Es importante la sujeción. Es importante desarrollar la obra estando sujetas a quienes nos presiden en el Señor. Entonces, ahí quedó lo del apóstol Pablo. Pero luego, cuando uno avanza en la lectura de la Biblia, vemos que él ya cambia su juicio. Pero eso es un ejemplo de lo que uno no debe hacer. No debe hacer, porque, y por eso yo creo que dentro de las cartas, el apóstol Pablo, cuando las escribe, dice, esto digo yo, no el Señor. Y aquí dice, pero a Pablo no le pareció bien. Fue a Pablo, no al Señor. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. No ocultamos nada. Ahí está la palabra para que nosotros aprendamos a no hacer eso. Luego dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. ¿Sí? ¿En qué resulta cuando hay sabiduría humana de por medio? Cuando se juzga y nos parece bien esto o aquello y juzgamos bajo una supuesta sabiduría que no es del Espíritu Santo y que no es conforme a la palabra de Dios, pues surgen desacuerdos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, ¿sí ve? Bernabé no desechó a Marcos, él tomó a Marcos y navegó a Chipre. Bernabé no tuvo problema en eso, Pablo sí. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora, ¿qué es lo trascendental? Finalmente es que se haga la obra. Pero ¿qué hay que evitar a toda costa? Estos tipos de desacuerdos. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo también dentro del desarrollo de la obra, con aquellos que no son cónyuges, con aquellos que no son esposo o esposa, sino que son personas que son miembros de otras familias, ¿cierto? Que van a trabajar con nosotros,
Tengamos presente entonces el principio de la sujeción a las autoridades. Es muy trascendental para poder ser enviado, para poder también que se le confíe. Por eso habla el apóstol Pablo a Timoteo diciéndole, esto encarga a hombres fieles. Esa fidelidad tiene que ver también con que guarden sujeción a las autoridades, pero también tengan la capacidad de enseñar a otros. Pero entonces hemos de entender que la gente toma decisiones a lo largo de su proceder y su desarrollo para con su comunión con Dios y su determinación de servir a Dios. Hay que dejarlos. Hay que dejar que tomen las decisiones y que aprendan también en su comunión con Dios a madurar. Cada uno de nosotros necesita madurar en su comunión con Dios y su servicio a Dios. Podemos escoger con quién vamos a hacer la obra, pero sin desmeritar la labor de otro. Y dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. En Hechos 16, 1 al 5 dice, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Ahora ya se une Timoteo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Mis amados hermanos, apliquemos esta palabra a nosotros. En primera instancia, con la vida conyugal, involucrándonos con nuestros cónyuges en el desarrollo de la obra del ministerio, trabajando y cooperando también con ministros del Evangelio, estando sujetos debidamente a la autoridad que ellos tienen en el Señor, para mandarnos lo que conviene, conforme a la sabiduría de Cristo. Conformar equipos de trabajo, conformar equipos que trabajen con nosotros juntamente, personas que trabajen con nosotros, como Bernabé, como Marcos, como Timoteo, Pablo, trabajando mutuamente, cooperando con todos para que podamos servirle al Señor. Y de esta manera, amados hermanos, podamos ayudar a que otros sean salvos y las iglesias sean confirmadas en la fe y aumenten en número cada día. Y hasta aquí quedamos en esta palabra y los encomiendo a la gracia de Dios. Les encomiendo a la sabiduría de Dios en el nombre de Jesús para que estemos sujetos al propósito del Padre. Los que están unidos en matrimonio, que tienen sus hogares en estos momentos debidamente constituidos, esposo y esposa, con sus hijos y con sus hijas, puedan servir en la obra del ministerio, estando de acuerdo en el nombre del Señor Jesucristo, sin que esto cause molestias o problemas internos a la vida conyugal. Y también le pido al Padre que cada uno de nosotros también pueda servir en la obra del Señor, estando sujetos a las autoridades, valorando también la obra que cada uno hace, conformando esos grupos de trabajo, yendo por todo lugar, predicando el Evangelio, confirmando la fe de cada persona que ha oído el Evangelio para vida eterna. De tal manera que haya gente salva, que haya gente que crea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la palabra y el testimonio. Así también las iglesias sean confirmadas en la fe y aumenten en número cada día, a pesar de todo lo que se levanta hoy, Padre, contra el conocimiento de la verdad. Padre mío, encomiendo a mis hermanos que están congregados en esta noche, en este lugar, para que todos permanezcamos firmes en la fe, para que no haya entre nosotros ninguno que tenga desavenencias, que aprendamos a sujetarnos. El esposo se sujete a Cristo y la esposa se sujete a su esposo. Los hijos se sujeten a sus padres y todos cooperemos y ayudemos en la obra del ministerio. En el nombre del Señor Jesucristo, para gloria tuya. Amén y amén. Amén.
Amén, gloria a